Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. ¿Cómo están pasando el día? Espero que de maravilla. Y si no, espero poder alegrárselo un poquito con este vídeo. Hoy nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de Can Yaman, ese actor turco que nos tiene a todos con el corazón robado, ¿verdad? Pero no solo hablaremos de sus papeles en la pantalla, sino que vamos a analizar un evento en particular que generó muchísima, pero muchísima controversia y tensión, una aparición suya y de su equipo en Nianta, un barrio súper chic de Estambul. Prepárense para chismear un rato porque este vídeo está cargado de drama, especulaciones y, por supuesto, muchísimo Can Yaman. Antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, quiero pedirles un favor gigante. Si son nuevos por aquí y les gusta el contenido sobre series turcas, noticias de celebridades y un poquito de drama bien contado, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. De verdad me ayudarían muchísimo y además, así siempre estarán al tanto de todo lo que pasa en el mundo de las estrellas turcas. Vamos a crecer esta comunidad juntos. Ahora sí, manos a la obra. Nianta, para quienes no lo sepan, es como el Beverly Hills de Estambul. Un lugar lleno de tiendas de lujo, restaurantes carísimos y, por supuesto, muchísimas celebridades. Imagínense el escenario: Can Yaman, un hombre que ya de por sí atrae todas las miradas, aparece en este lugar tan exclusivo rodeado de su equipo. Hasta ahí, todo normal, ¿no? Pero, aquí es donde la cosa se pone interesante. Las primeras imágenes que empezaron a circular en redes sociales mostraban a Can Yaman con un rostro, digamos, serio. No la sonrisa encantadora que nos tiene acostumbrados. Algunos decían que parecía preocupado, otros que simplemente estaba cansado. Pero la cosa no quedó ahí. Las fotos y vídeos que siguieron mostraban a su equipo, a los guardaespaldas principalmente, actuando de una manera, un poco agresiva. Empujones a los fans, gritos a los fotógrafos, un caos. Y claro, las redes sociales como siempre explotaron. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué tanta tensión? ¿Acaso Can Yaman estaba huyendo de algo o de alguien? Las teorías conspirativas comenzaron a surgir como hongos después de la lluvia. Para entender mejor la magnitud del asunto, hay que considerar varios factores que rodean la figura de Can Yaman y el contexto en el que se produjo este incidente. Primero hablemos de la fama de Can Yaman. Desde su irrupción en el mundo del espectáculo turco, su popularidad ha crecido exponencialmente, traspasando fronteras y convirtiéndose en un fenómeno global. Sus series como Erkencikus y Dolunay han sido un éxito rotundo en países de Latinoamérica, Europa y Oriente Medio. Esta fama, por supuesto, trae consigo una constante atención mediática y una legión de fans apasionados que lo siguen a donde quiera que vaya. Segundo, hay que entender la naturaleza de Nianta. Este barrio no es solo un lugar de compras y restaurantes de lujo, es un punto de encuentro para celebridades, influencers y la alta sociedad turca. La presencia de paparazzi y fotógrafos es constante, buscando la primicia o la imagen que se haga viral. En este ambiente la tensión puede ser palpable, especialmente para figuras públicas que buscan un poco de privacidad. Una de las teorías más populares era que Can Yaman estaba molesto con la prensa por la forma en que estaban cubriendo su vida personal. Recordemos que en ese momento había muchísimos rumores sobre su vida amorosa, sobre sus proyectos futuros y, bueno, sobre prácticamente todo lo que hacía. Algunos fans incluso llegaron a culpar a ciertos periodistas por acosarlo y invadir su privacidad. Esta teoría tiene su fundamento en la experiencia de muchos famosos que se sienten constantemente perseguidos y juzgados por la prensa sensacionalista. Las especulaciones sobre su vida amorosa, en particular, eran constantes y a menudo infundadas, lo que podría haber generado frustración en el actor. Además, la presión de tener que mantener una imagen pública impecable puede ser agotadora y generar estrés. Otra teoría apuntaba a que había algún problema de seguridad. Quizás había recibido alguna amenaza o simplemente estaban tomando precauciones extremas debido a su enorme popularidad. No olvidemos que Can Yaman es una estrella a nivel mundial y, lamentablemente, a veces eso puede atraer a personas no tan bien intencionadas. Esta posibilidad no es descabellada. La seguridad de las celebridades es una preocupación constante para sus equipos de gestión y, en ocasiones, es necesario tomar medidas drásticas para protegerlas de posibles peligros.
Si bien no hubo confirmación de amenazas específicas, el historial de incidentes relacionados con la seguridad de figuras públicas es suficiente para justificar precauciones extremas. También se especuló sobre la posibilidad de que estuvieran filmando algo en secreto. Quizás un nuevo proyecto o un anuncio publicitario, algo que requería mantener un perfil bajo y evitar filtraciones. Esta teoría tenía cierto sentido, considerando que Nianta es un lugar muy concurrido y cualquier cosa que se grabase allí llamaría la atención inmediatamente. El secretismo en torno a los proyectos cinematográficos y publicitarios es común en la industria del entretenimiento. Revelar detalles antes de tiempo puede arruinar la sorpresa y afectar la estrategia de marketing. Por lo tanto, es posible que Kanyaman y su equipo estuvieran tratando de evitar filtraciones al mantener un perfil bajo y restringir el acceso a la prensa. Por supuesto, no faltaron los que simplemente pensaron que Kanyaman y su equipo estaban teniendo un mal día. Todos tenemos días malos, ¿verdad? Quizás estaban estresados, cansados, o simplemente no tenían ganas de interactuar con el público en ese momento. Esta es la explicación más simple y quizás la más humana. Incluso las celebridades tienen derecho a tener días malos y no estar siempre sonriendo y posando para las cámaras. La presión constante de tener que ser perfecto y complacer a todos puede ser abrumadora, y es comprensible que en ocasiones necesiten un respiro. Pero más allá de las teorías, lo cierto es que la situación generó un debate muy interesante sobre los límites de la fama, la privacidad de las celebridades y el papel de la prensa. ¿Hasta qué punto tiene derecho la prensa a cubrir la vida de una persona famosa? ¿Dónde empieza el acoso y dónde termina la información? Son preguntas muy difíciles de responder y que, sin duda, dan para un debate mucho más profundo. La línea que separa el interés público de la invasión de la privacidad es difusa y a menudo se cruza, especialmente en el caso de las celebridades. La prensa tiene un papel importante en informar al público, pero también tiene la responsabilidad de respetar la dignidad y la privacidad de las personas. Lo que sí quedó claro es que la aparición de Kanyaman en Nianta no dejó a nadie indiferente. Generó muchísima atención mediática, alimentó rumores y, sobre todo, nos hizo reflexionar sobre lo complicado que puede ser una figura pública. El incidente sirvió como un recordatorio de los desafíos y las presiones que enfrentan las celebridades en su día a día. Después de este incidente, Kanyaman no se pronunció públicamente sobre el tema. Ni él ni su equipo dieron explicaciones oficiales sobre lo sucedido. Esto, por supuesto, no hizo más que alimentar las especulaciones. Algunos lo criticaron por no dar la cara, mientras que otros lo defendieron, argumentando que tenía derecho a mantener su privacidad. La decisión de Kanyaman de no hacer declaraciones públicas puede interpretarse de varias maneras. Algunos podrían verlo como una falta de respeto hacia sus fans y la prensa, mientras que otros podrían considerarlo como una forma de proteger su privacidad y evitar alimentar aún más la polémica. En cualquier caso, su silencio contribuyó a mantener viva la controversia y a generar aún más especulaciones. En mi opinión, creo que ambas posturas son válidas. Por un lado, entiendo que los fans y la prensa quieran saber qué pasó. Pero por otro lado, también creo que Kanyaman tiene derecho a su intimidad y a no tener que dar explicaciones por cada uno de sus movimientos. En última instancia, la decisión de hablar o no sobre un tema tan delicado es personal y debe respetarse. Al final, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. Lo importante es recordar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales con sentimientos y emociones. Y que, como cualquier persona, tienen derecho a tener días buenos y días malos. Es crucial recordar la humanidad de las celebridades y tratarlas con respeto y empatía. Y hablando de personas reales, quiero aprovechar este momento para recordarles que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Si bien son una excelente herramienta para estar conectados y compartir información, también pueden ser un caldo de cultivo para la crítica y el acoso. Por eso es importante que seamos responsables con lo que publicamos y comentamos. Tengamos empatía y respeto por los demás, incluso por las personas famosas. El anonimato que ofrecen las redes sociales puede llevar a comportamientos irresponsables y dañinos. Es importante recordar que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos y que nuestras palabras pueden tener un impacto significativo en su vida. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este pequeño chisme sobre Kanyaman y su equipo en Nianta. Como ven, la vida de las celebridades no siempre es tan glamurosa como parece. Recapitulando un poquito lo que vimos hoy,
analizamos la tensa aparición de Can Yaman y su equipo en Nianta, exploramos las diferentes teorías que surgieron al respecto y reflexionamos sobre los límites de la fama y la privacidad. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Significa muchísimo para mí. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hacerlo. Ahora sí, quiero pedirles un último favorcito. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué creen que pasó en Nianta? ¿Creen que Can Yaman y su equipo actuaron de manera correcta? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Sus opiniones son súper valiosas para mí y crean un espacio de debate constructivo dentro de nuestra comunidad. Recuerden expresar sus ideas con respeto y consideración hacia los demás. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y, lo más importante, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada suscripción me motiva a seguir creando contenido para ustedes y a mantenerlos al tanto de todo lo que sucede en el mundo de las estrellas turcas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.